Son las 9:49, tomamos contacto con el economista Martín Reaño, socio principal de Reaño Asesores Financieros, que nos va a dar una idea de la manera como se reactivará la actividad económica progresivamente a partir del lunes 27 de abril. ¿Qué es lo que prevén ustedes? ¿Qué es lo que recomiendan a los primeros sectores productivos que puedan entrar en actividad, señor Reaño? Muy buenos días, muchas gracias por esta llamada. A ver, todavía hay cosas que no están claras y que se van a ir confirmando conforme avancen los próximos días. Lo que sabemos a la fecha es que apenas culmine esta cuarentena, que debe ser el 26 de este mes, va a haber un retorno gradual de las actividades económicas. No se ha especificado qué significa gradualidad, no se sabe si va a ser por regiones, por manzanas en un barrio, por edades, por sexos. Estamos asumiendo todos que se va a tratar de una gradualidad por sectores económicos, por actividades industriales. ¿Cuáles serían entonces aquellas actividades que debemos presumir van a retomar actividades en un primer momento? Esto en el escenario de que la gradualidad implique por sectores, ¿no? Yo entiendo que las prioridades hoy día, luego de las sanitarias, por supuesto, deben ser tres. Generación de divisas, porque el país necesita moneda extranjera. Recordemos que el componente importado de la industria peruana es todavía significativamente alto. Recaudación del Estado. El Estado tiene que seguir recaudando dinero para poder seguir fondeando los apoyos extraordinarios que está ofreciendo. Y en tercer lugar, el impacto del sector en el resto de la economía. Hay algunas actividades que jalan, que arrastran a otras que no tienen esa capacidad. Bajo esas tres premisas, entonces, yo creo que sería razonable estimar que los dos sectores que deberían empezar a retomar el ritmo habitual de negocios van a ser minería y construcción. Minería especialmente por las dos primeras razones, porque genera divisas y porque genera recaudación para el Estado. No olvidemos que en números gruesos la minería representa un 10% del PIB, pero el 60% de las exportaciones en valor y un 20% de lo que recauda el Estado. Es un sector sumamente potente en cuanto a su gravitación en la economía. Y construcción es fundamental por la capacidad de arrastre que tiene hacia otros sectores. Cuando hablamos de construcción, no solamente imaginémonos a un ejército de personas que están levantando edificios. Detrás de eso hay quienes fabrican los fierros, el cemento, los ladrillos, los uniformes, hay todo un mundo que se mueve. Yo creo entonces que sería razonable prever que los primeros sectores que van a retomar actividad van a ser minería y construcción. Ahí tengo una pregunta, señor Reaño, si me permite. Por ejemplo, el ejemplo de construcción me parece interesante. Tenemos dos áreas importantes, la inversión privada y la inversión en obra pública. Probablemente el gobierno por un tiempo no pueda reactivar la inversión en obra pública porque sus fondos van destinados a reactivar la economía. ¿Y que para qué hacemos edificios, oficinas, departamentos grandes si no va a haber quien compre? Probablemente el precio de inmobiliario, por poner un ejemplo, se vaya al piso. ¿Les va a convenir a los constructores construir en un momento como este? Gracias, Patricia. A mí me gustaría precisar que dentro del sector privado que tú mencionas, un componente principal es la autoconstrucción en este país. Y si bien lo que nosotros vemos por la zona donde nos movemos son los edificios residenciales altos, en este país la gran parte de la construcción privada son pequeñas viviendas que autoconstruyen las familias con apoyo comunal. Eso es algo que se va a reactivar probablemente y que es muy difícil de detener además. Así es, ni una ley se necesitará, la gente irá y comprará su ladrillo y se irá construyendo, digamos, ¿no es cierto? Sin duda, y hoy día lo deben seguir haciendo además. Así es. Con menos actividad grupal, pero eso no debe haber parado. Ahora, pero vayamos a la esencia de tu pregunta. ¿Cuáles son las grandes obras las que arrastran otros sectores de la economía, la obra privada o la obra pública? Yo voy a coincidir contigo en que las obras que tienen mayor capacidad de arrastre son las grandes obras de infraestructura. Y ahí es donde tenemos una gran oportunidad. Recordemos que hay todo
un inventario de obras de infraestructura que nunca se llegaron a hacer en el norte del país a raíz del fenómeno del Niño, que ahora sería el momento de retomarlo. La pregunta que tú mencionas es, bueno, ¿y de dónde va a salir el dinero? Porque el Estado necesita la plata para atender la emergencia. Esta es una oportunidad que no se va a repetir en muchos años en este país, para que le demos forma a un mecanismo eficiente similar a lo que alguna vez se intentó de asociaciones público-privadas. Necesitamos que el Estado decida hacia dónde vamos a dirigir los recursos para los proyectos de infraestructura, que facilite los fondos, pero que la gestión de la obra esté en manos de privados. El Estado no tiene capacidad para gestionar estas obras. Ahora es el momento de hacer eso. Grandes obras, grandes carreteras, hospitales, sin duda, ya lo anunció el presidente, vamos a tener en la etapa 3 que prepararnos para que esto no nos agarre así de desprevenidos. Yo creo que va a haber un efecto en precios de los inmuebles, de las viviendas y de las oficinas, como tú bien mencionas, pero creo que el gran desarrollo va a venir por el área de las grandes obras. De las grandes obras, de acuerdo. Pero se tiene que garantizar, recordemos que generan muchísimo temor, sobre todo en la población, porque han sido fuente de corrupción, ¿no es cierto? Digamos, básicamente la gran infraestructura ha sido la más atacada por la corrupción que hemos visto en los últimos años. Tendría que hacerse digamos, un control específico para que puedan trabajar. Si no es momento de perder un sol en nada que no sea inversión, ¿no? Sí, aquí el gobierno va a tener que priorizar. Sí, no debe haber corrupción. Sí, la Contraloría debe ser muy eficiente, pero creo que lo que prima acá para que podamos salir de esta crisis con el menor daño posible es evitar un shock de demanda. Para evitar un shock de demanda, la gente debe tener trabajo. El sector que genera las mayores cantidades de mano de obra empleada en el Perú es construcción. Esa es nuestra válvula de escape para asegurar que no entremos a una crisis de demanda. De acuerdo. Y solo una chiquitita. ¿Y qué hacemos con el sector de MIPES, pymes, autoempleo? Que hay que reconocerlo, es el que emplea más gente en nuestro país. O sea, no es empleo formal, pero es de lo que viven la mayoría de los peruanos. Sí, probablemente no es políticamente correcto decirlo, pero yo creo que en estas circunstancias es cuando ese alto nivel de informalidad que tenemos en este país va a servir como ayuda para que ese sector sobreviva. Algunas empresas van a caer, pero otras empresas van a poder seguir existiendo gracias a que son informales y que eso implica que hay una serie de costos que las empresas tienen y ellos no. Creo que debemos prever también un aumento en actividades y negocios que van a pasar de la formalidad a la informalidad como única manera de sobrevivir esta crisis en el corto plazo, por lo menos. Muy bien. Muchísimas gracias, señor Reaño. Ha sido muy interesante. Seguiremos conversando con usted, por supuesto, porque seguirán saliendo más medidas económicas. Sí. Muy buenos días.